Bueno amigos, pues aquí siguen en otras miradas, en el tiempo de la entrevista. Ya vamos a dedicar esta última parte, la recta final del programa, a recomendarles un libro, Castilla-La Mancha en el siglo XVIII. De verdad merece mucho la pena, tanto que hemos invitado a Alfonso González Calero, el coordinador del mismo, para que nos dé más pistas, nos sepamos orientar un poquito en torno al contenido de lo que tengo yo aquí delante y que de verdad quiero recomendar a todos los que nos están viendo. Alfonso, bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Encantados de verdad de contar contigo porque son 600 páginas Sí. Y yo me planteo, así en un principio, la dificultad de organizar un trabajo de estas características. Un libro en el que se hace repaso a la economía, a la arquitectura, a la literatura, por mencionar solo algunos de los apartados del libro, de todo un siglo aquí en la región. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito. Hemos estado casi 5 años preparándolo, pero bueno, ha merecido la pena. Bueno, una primera precisión formal, yo soy un poco maniático. El libro se llama Castilla y La Mancha en el siglo XVIII. Sí, ¿por qué es ahí? Bueno, por una razón evidente, porque Castilla-La Mancha es una cosa muy reciente, tiene poco más de 30 años y evidentemente no existía Castilla-La Mancha en el siglo XVIII. Existían las tierras que hoy forman Castilla-La Mancha, que se llamaban la Corona de Castilla, la provincia de La Mancha, lo que más o menos hoy es Ciudad Real, se llamaba La Mancha. Albacete no existía porque pertenecía al Reino de Murcia y tal, pero bueno, quiero matizar que es Castilla y La Mancha y tal. Hemos intentado reflejar pues un poco algunas de las cosas más importantes que pasaron en ese siglo tan importante y tan poco conocido en esta región, en las tierras que hoy son Castilla-La Mancha, a lo largo del siglo XVIII, un siglo apasionante, interesantísimo, en el que pasaron muchísimas cosas y de las que se sabía muy poco. Y efectivamente, pues una serie de personas han colaborado conmigo y le hemos podido dar forma. Fundamentalmente, pues tiene 3 piezas, una parte económica, una historia económica de la región, de la que se sabe muy poco, pero que hemos acudido a un especialista, que es un buen amigo, Miguel Ramón Pardo Pardo, es un profesor titular en la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete y él es probablemente el mayor experto que hay en la historia económica de la región en su conjunto y él nos ha hecho el capítulo dedicado al siglo XVIII. Luego una persona de Ciudad Real, un profesor de enseñanza media en Ciudad Real, Ángel Romera, ha hecho un artículo amplísimo, muy largo, pero muy amplio y erudito, con muchísima información sobre la literatura, todas las variantes literarias, la novela, el teatro, la poesía, la prosa, el periodismo, en fin, las publicaciones de todo tipo en el siglo XVIII, que sale un trabajo amplísimo, pero con mucha documentación. Mucha gente que lo ha leído me ha dicho, oye, he encontrado gente que no sabía ni que existía, o que sabía que existían, pero no sabían que eran de esta región, o que había oído hablar de ellos, pero no les situaba. Entonces es un trabajo con muchísima documentación, muy útil. Y luego hay un trabajo más breve en extensión, pero que a mí me parece muy interesante, de un amigo y paisano y colega nuestro, Adolfo Domingo, de aquí de Toledo, que ha hecho una síntesis magnífica sobre la arquitectura en la región durante el siglo XVIII, que yo creo que es un trabajo muy bueno. Adolfo está terminando su tesis doctoral sobre este tema y lo que ha hecho ha sido comprimir, sintetizar lo más significativo de su tesis. Es un trabajo muy interesante. Luego hay un par de piezas más que un poco he coordinado yo, que es una serie de biografías. Yo estoy especialmente contento porque han salido muchas, han salido 150 biografías de personajes del siglo XVIII. La gente dice, bueno, si en el XVIII no pasó nada. No, pues esto demuestra totalmente lo contrario, ¿verdad? Que hubo gente muy importante. Y bueno, he hecho un pequeño esfuerzo, no sé si está bien que lo diga o no, de que han salido bastantes mujeres. Bueno, bastantes, casi entre un 25 y un 30% de mujeres, que en fin, pues yo eso también he puesto la lupa para que aparecieran mujeres, pero salían mujeres, por supuesto, bueno, algunas conocidas, otras mucho menos conocidas, pero interesantes, que hicieron cosas de relieve que yo creo que merecía la pena que estuvieran ahí. Y una segunda parte que sería una especie de cronología, un poco año por año, qué pasó año a año. Vamos a ver qué pasó, no todo lo que pasó, algunas cosas que yo pues trabajando y tal, de todos los ámbitos, político, social, cultural. Ahí ha salido de todo. Quién nace, quién muere, qué iglesia se construye, qué ermita se queda derruida por un incendio y los vecinos la vuelven a construir, qué libro se publica, quién visita la región, pues San Carlos III viene a cazar pues, a un pueblo de Toledo y pasa por el pueblo y le hacen en fin, cantidad de datos, muchas veces anecdóticos, pero bueno, relevantes y tal, qué fábrica se construye, qué telar aparece en tal sitio, en fin, aparecen un montón de datos que yo creo que es una cosa, digamos, muy dispersa. Alguien me puede decir, es que eso no es muy serio, es un simple anecdotario del día a día. Sí lo es, pero bueno, yo creo que refleja un poco la cantidad de cosas, la vida que hubo en la región durante esos 100 años, ¿no? Y luego tiene 2 apéndices el libro, si me permites, un momentín que me dedique, porque además yo creo que son interesantes, ¿no? Que es un viaje a La Mancha y un viaje a Alcarria. Primero hemos tenido la suerte de encontrar dos viajes en una época relativamente muy parecida, con muy pocos años de diferencia, y luego las 2 zonas más significativas del conjunto de esta región tan complicada que es Castilla-La Mancha. La Mancha propiamente, que sería la zona de Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, el Viso del Marqués, un viaje a esa zona
de Tomás de Iriarte, muy interesante, y luego otro viaje a la Alcarria, también muy interesante, que este es un poquito más breve, menor, pero también que cuenta un poco pues costumbres, él se entrevista con gente, da la palabra a personas, a campesinos con los que se ve y tal. Entonces son dos testimonios de primera mano, escritos en el siglo XVIII, en ese mismo momento que se están produciendo, y que nos permiten ver pues cómo se escribía, qué se pensaba, qué cosas pasaban, contadas por testigos de la época en ese momento. Yo creo que ese era un poco el remate del libro, y la verdad es que yo estoy contento. Uno de los textos se había publicado ya, lo había publicado este mismo Ángel Romera, al que me refería antes, pero era un libro pues prácticamente inencontrable, y el otro, el de Viera y Cablijo, el del viaje a la Alcarria, era menos, perdón, el viaje a la Mancha era menos conocido, pero también me parecía que merecía la pena reproducirlo en el libro, ¿no? Me parece, Alfonso, la verdad que un trabajo laborioso, porque hay que reconocer, este además es el tercer libro de una serie, sí, ¿verdad?, sí, que publica Almud Ediciones. Alfonso es el director de esta editorial, además de periodista y editor, sí, sí. y está haciendo una labor, yo creo que muy interesante a la hora de dar a conocer cómo es nuestra región, cómo lo ha sido en el pasado. Ya se han publicado esos libros en torno al siglo XX, el siglo XIX. Según mi opinión, supongo que será especialmente difícil por lo que nos comentabas, por la falta de estudios, de documentos en relación a los otros siglos, que quizá por ser más recientes... Sí, había más cosas. Era más Efectivamente, fácil. del XIX y del XX había muchas más cosas, había muchos más estudios hechos. Del XVIII había relativamente pocas cosas. Es verdad, me contradigo un poco con lo que acabo de decir, que si miras la bibliografía del libro, al final salen veintitantas páginas, y al final se van haciendo cosas. En ese sentido, pues el que exista la Universidad Regional pues no es ninguna tontería, es decir, lleva 30 años funcionando, y en esos 30 años pues han ido publicando cosas aquí y allá, es verdad que parciales, ¿no?, de aspectos muy determinados, no hay cosas de conjunto. Este libro, de alguna manera, lo que es una especie de una pequeña enciclopedia, muy modesta y muy humilde, de cosas en torno al siglo XVIII, pero sí es verdad que se habían publicado cosas aisladas y algunas importantes y tal. Pero sí es verdad que era más difícil trabajar sobre el XVIII que sobre el XIX y el XX. Lo que pasa es que a mí es un libro, es un siglo que me apetecía mucho, del que no sabía gran cosa, y pensaba, bueno, ¿qué pasó en el siglo XVIII en España? Y parece que no pasaron cosas, pero pasaron muchísimas cosas, y también en esta región, también en Castilla-La Mancha. Es decir, que no es un siglo de esos perdidos. Había épocas, cuando estudiábamos hace mucho tiempo la historia, que se pasaba de la época de los Reyes Católicos a la época de Carlos y Felipe, y decir, bueno, ya el XVIII no pasó nada, y ya pasamos al siglo XIX, a Isabel II, como si hubiera sido un siglo que había que olvidar, y es un siglo interesantísimo. Yo, a la gente que le interesa un poquitín la historia, aunque sea un poquito, les recomiendo que lo ojeen, por lo menos que lo ojeen, porque van a encontrar cantidad de aspectos y de facetas que yo creo que merecen la pena. Por lo menos a mí me han gustado mucho mientras las investigaba, ¿no? De hecho, nos sirve más para comprender cómo es la Castilla-La Mancha de hoy en día, ¿verdad?, en comparación, o cómo ha ido evolucionando, porque yo creo que incluso el punto de partida estaría en este siglo. Se habla de las transformaciones del sector agrario, de ya el impulso, ¿verdad?, industrial, la implantación de algunas reales fábricas, todo esto en un contexto también difícil, bueno, pues de pobreza y de descontento. Por ejemplo, pues las reales fábricas es un aspecto interesantísimo, que ahora que lo acabas tú de mencionar, que se dan en este siglo. Es decir, es un poco la primera vez que la monarquía como tal, el poder político, se plantea desarrollar con su propio impulso, es decir, financiadas por la monarquía, una serie de fábricas, la fábrica de tejidos en Toledo, la fábrica de sedas en Talavera, todas las dos muy importantes, la fábrica de armas aquí en Toledo, también a final del siglo, la otra fábrica de tejidos en Guadalajara, también muy importante, la fábrica de latón y cobre en Alcaraz, en Albacete, en fin, una serie de instituciones fabriles muy importantes que dieron trabajo a mucha gente, que es verdad que la mayor parte de ellas luego no se desarrollaron, es decir, vivieron 10, 20, 30 años, algunas no, pero durante ese momento dieron un impulso industrial que no tenía, porque esta región ha sido durante mucho tiempo una región única y exclusivamente agraria. Pero es verdad que a partir de ahí pues se establece un pequeño inicio de desarrollo industrial muy importante, que pues el artículo dedicado a la historia económica pues lo cuenta muy bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pues hay datos que la gente no conoce. Pues la primera huelga que se produjo no en Castilla-La Mancha, sino en España, se produce en Guadalajara, en la fábrica de sedas de Guadalajara, que los trabajadores que vienen son extranjeros, son holandeses, que mandan traer en época todavía de Felipe V, pues venían acostumbrados a otras condiciones de trabajo, otras circunstancias, y son los primeros que plantean una huelga. Lo digo como aspecto significativo, que es, esto lo he sabido después, ¿no?, que es la primera vez que en España hay algo parecido a una huelga, ¿no? Está también el tema de las sociedades económicas de amigos del país, que tuvieron muchísima importancia, sobre todo en la última parte del siglo, en el último tercio del siglo, y que también tuvimos aquí, pues en la región, muchas, en Toledo, en Talavera, con desigual interés y con desigual grado de intensidad y de profundidad, pero también por reflejar un poco el ansia por el cambio, por modernizar, por hacer progresar la sociedad,
por supuesto con las élites ilustradas, con las personas que tenían una cierta capacidad económica y capacidad intelectual, y también con el apoyo de la Iglesia, pero que intentaron hacer pues, actividades de progreso y de mejora y desarrollo social que fueron importantes en ese momento, ¿no? Sí, claro, y además en una comunidad como la nuestra, que siempre pues caemos en la cuenta de nuestra ubicación geográfica, que eso también ha ayudado, uno comprueba, ¿verdad?, que en el siglo XVIII ya empezaba ese desarrollo, cómo se empezaban a articular esos caminos de ruedas en torno a la región, ¿verdad? Que, bueno, pues que han enriquecido también Castilla-La Mancha. El tema de los caminos es interesantísimo, me alegro que lo toques, a mí me gusta mucho, quizá no está muy tocado con mucho detalle en el libro, pero es verdad que es muy importante. Hay dos aspectos que quería tocar. El tema de los arrieros, ¿no? Los arrieros es un fenómeno muy de Castilla, es decir, los arrieros son la gente que comerciaba, que llevaba unas mercancías desde su zona, de La Mancha, a otras zonas de España, a Levante, a Andalucía, a Madrid, por supuesto, y que volvía con otras mercancías distintas, intercambiando. Entonces, la gente que vivía de eso, del comercio, lo que hoy sería el comercio, solo que en aquella época no había los grandes trailers, los grandes camiones, y eran en carros de mulas, ¿no? Entonces, los arrieros son un fenómeno muy importante. Y luego los caminos sí es una decisión política hecha desde el poder central, desde la monarquía, que se establece una red radial, que son, en definitiva, las mismas 6 grandes carreteras que tenemos hoy en España, arrancan de Carlos III, es decir, Carlos III es el que decide que la capital del reino, Madrid, tiene que estar comunicada con los 6 extremos de la península y, por tanto, hacer grandes carreteras en buenas condiciones para que la circulación entre las grandes zonas del país, la periferia y la capital del estado, todas esas carreteras, menos la que va, menos la que va a Burgos y al País Vasco y la que va a Galicia, todas las demás, otras 4 carreteras atraviesan territorio de Castilla-La Mancha, ¿no? Claro. Digo carreteras, pues son carreteras radiales que se hacen, la que va a Zaragoza y Barcelona, que atraviesa Guadalajara, la que va a Valencia, que atraviesa Cuenca y Albacete, la que va a Andalucía, que atraviesa Ciudad Real, y la que va a Extremadura, que atraviesa Toledo y Talavera, ¿no? Con lo cual estamos un poco en el centro, y esos caminos nuevos, esas carreteras, modificaron mucho la situación de la región durante ese tiempo. También, por supuesto, desde un punto de vista positivo, porque facilitaron el tráfico de personas y de mercancías, y también, por qué no decirlo, desde un punto de vista negativo, porque antiguos caminos más pequeños por los que antes pasaban caminos, digamos, locales o comarcales o provinciales, desaparecieron al hacerse estas nuevas carreteras. Claro. Entonces, esos pueblos por los que pasaban los antiguos caminos, de pronto se vieron que, al haber una carretera grande y principal, dejaron. Pero bueno, eso pasa también hoy día. Cuando se hace una autopista nueva, la autopista deja de pasar por el pueblo, y ese pueblo parece que se queda un poco, no muerto, pero un poco como abandonado, como en segundo plano. Pero en fin, pierde esa vida que tenía, claro, ¿verdad? Es la lógica de la historia, nos gustará o no nos gustará, y todo lo que tiene ventajas para unos sectores, pues deja de tenerlos para otros, y así es la vida, ¿no? De compleja, ¿no? Quiero tocar un poco el tema de los personajes importantes del siglo XVIII, ¿verdad? Estupendo. Porque sí que es verdad que es un trabajo considerable el reunir esos 150 biografías, como haces, de todos los ámbitos, del político, del ámbito cultural, del religioso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se hace esto? Esto es complicado. Sí, bueno, han ido saliendo. Yo siempre me han gustado mucho las biografías, que yo había coordinado en su momento, bueno, he hecho 2 libros sobre biografías, uno hace muchísimo tiempo, hace casi 20 y tantos años, era 100 personajes de Castilla-La Mancha, que ya me gustaba en esa época el tema, y luego después en la Enciclopedia de Castilla-La Mancha también coordiné un tomo sobre personajes, que es un tema que siempre me ha gustado, ¿no? Y en este caso pues tenía ganado centrarme, tenía ya mucha documentación previa y tal. Voy a tocar un tema, ya que lo has mencionado, los religiosos, es decir, en esta región hubo personajes religiosos muy importantes que aparecen en el libro, y por ejemplo 3 obispos que aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII, que tienen un papel muy importante, en tanto que religiosos, pero también socialmente hablando, ¿no? Estoy refiriéndome al arzobispo Lorenzana, aquí en Toledo, que tuvo un papel importantísimo en muchísimos aspectos de la vida, por supuesto religiosa, en la reforma de la Iglesia, pero también en cuanto a su papel como pastor social, es decir, la Casa de la Caridad que hacen en Alcázar, pero que también hacen en Ciudad Real, en una Real Casa de Caridad que hacen en Ciudad Real, porque claro, Lorenzana era arzobispo de Toledo, pero Ciudad Real pertenecía a Toledo, hace la misma operación en Toledo, en Alcázar, pero también en Ciudad Real, en lo que luego sería el Cuartel de la Misericordia. Pero eso es Lorenzana por una parte, pero está el arzobispo Juan Díaz de la Guerra en Sigüenza, que es obispo, perdón, no arzobispo, obispo de Sigüenza, que hace una ciudad nueva prácticamente, la Sigüenza medieval renacentista, que es importantísima. Él la desarrolla en un barrio nuevo y crea barrios nuevos en la ciudad, ¿no? Y crea también una fábrica de papel, en fin, fue también un obispo ilustrado muy importante. Y en Cuenca está el obispo Palafox, que desarrolla la ciudad, que hace unas nuevas construcciones muy importantes, que hace colegios, en fin. Los obispos tienen un papel muy importante
importante en la región. Pero además de obispos hubo otra serie de personajes, ya no con cargos eclesiásticos, por ejemplo, pues Hervás y Panduro como jesuita, de los jesuitas que son expulsados en el reinado de Carlos III, que tiene una labor intelectual, es de los intelectuales más importantes de España y de Europa, ¿no? Este es un señor que estudió, por ejemplo, las lenguas, la historia de las lenguas en todo el mundo, y el mayor lingüista, que se está considerado como el mayor lingüista a nivel mundial, que es Humboldt, el alemán Humboldt, le valora y dice, si no hubiera conocido su trabajo, yo no habría podido hacer el mío, o sea, que reconoce cómo Hervás y Panduro había hecho, ¿no? O como Burriel, otro jesuita también conquense, también hace labores en los archivos importantísimas. Es decir, hay personajes muy importantes en el ámbito de la Iglesia, pero en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la política, pues Macanaz fue un personaje importantísimo en la época de Felipe V y no es excesivamente conocido, y bueno, pues un personaje que tiene un relieve de ámbito nacional, o sea, de los personajes de la primera mitad del siglo XVIII, de los personajes más importantes, que era Edellín, en fin, que aparecen personajes muy, muy significativos, y bueno, no todos son igual de relevantes, hay algunos le dedicamos una página completa y algunos le dedicamos unas líneas, ¿no? Pero vamos, el impresor Antonio de Sancha, un impresor de Guadalajara, pues es probablemente el mayor impresor de España del siglo XVIII, junto con Ibarra, que es el otro gran impresor, y bueno, pues es también de Guadalajara, en fin, que tenemos personajes muy, muy importantes, y yo creo que la idea de este libro es reconocer que aquí han pasado cosas importantes y que esta región ha dado al país, a España y a la humanidad en general, personajes relevantes y significativos, y que por qué no vamos a conocer que fueron de aquí, que aquí empezaron y que de aquí empezaron un poco su trayectoria, ¿no? Yo creo que eso es importante, por lo menos conocerlo, ¿no? Sí. Claro, por eso es muy importante también, mira, y ya terminamos, la tarea que tú haces, la divulgación de lo que es Castilla-La Mancha, y yo creo que sí que a los lectores les gusta saber que todos estos elementos, ¿verdad?, que nos has estado comentando en la entrevista están en nuestro pasado, porque al fin y al cabo yo creo que es importante conocer de dónde venimos para saber lo que somos. Efectivamente, yo creo que sí, yo creo que a veces nos pasa en esta región, en Castilla-La Mancha, que tendremos a mirarnos con un poquitín de decir, bueno, qué poca cosa somos. No nos lo creemos. No lo acabamos de creer, somos una región hemos sido una región de paso, por aquí ha pasado mucha gente, pero no se ha quedado nadie ha hecho cosas importantes aquí, ¿no? Es verdad, es decir, esta región se han hecho cosas muy importantes, ha aportado personas, valores de todo tipo, ha sufrido la historia, tampoco vamos a decir que todo ha sido maravilloso, hemos sufrido mucho la historia, pero yo creo que es una región importante donde han pasado muchas cosas, y bueno, pues uno modestamente desde los libros de la editorial pues intenta también contribuir a esta, bueno, pues a este sentirnos orgullosos de lo que somos, no para verlo de manera simplemente decir que bueno somos, sino para decir, conocer, como tú decías, conocer un poco cómo ha sido nuestro pasado y entender mejor cuál es nuestro presente, ¿no? La historia es siempre el presente, pero visto desde pasado, entonces yo creo que es bueno que conozcamos bien a fondo lo que ha sido, lo que aquí ha sucedido en esta región, para decir, bueno, pues las cosas no suceden por arte de magia, sucede detrás de esas cosas hay el esfuerzo de mucha gente que nos ha precedido y que es bueno que conozcamos y que valoremos sobre todo, ¿no? Esa es un poco la idea del libro, la idea de esta serie de 3 libros que hemos venido haciendo y tal, y bueno, pues a mí me gustaría que la gente, y te agradezco mucho en ese sentido, pues que me hayas dado la oportunidad de compartirlo con todos los televidentes, porque creo que es, bueno, que es interesante que conozcan este tipo de cosas. Pero esa fue la idea de llamar a Alfonso González Calero al programa. He disfrutado mucho con esta entrevista. Debía decir hasta pronto, tienes que venir otras veces. Muy bien, cuando tú quieras, Teresa. Así que un placer, de verdad, contar contigo. Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, efectivamente, queremos recomendar Castilla y La Mancha en el siglo XVIII, Almud Ediciones. Y así es como terminamos el programa, con esta recomendación literaria. Saben que si quieren seguir más noticias culturales del ámbito social que tratamos habitualmente en Otras Miradas, les esperamos la próxima semana.